Renacimiento. Contexto histórico. En Europa y a lo largo del siglo XV surgieron dos movimientos que marcaron el fin del mundo medieval, dando paso a la Edad Moderna. Uno cultural, llamado Renacimiento, y otro intelectual, llamado Humanismo, que señaló una nueva forma de entender el mundo basado, por un lado, en la exaltación del ser humano, en detrimento de la concepción medieval religiosa, y por otro lado, basado en la aparición de una figura fundamental, el mecenas, que protegía a los artistas y que, dependiendo del país, podían ser banqueros como los Médicis, los papas en Roma o los reyes en España. Además, ambos movimientos coincidieron con la época de los avances científicos, como la brújula o el astrolabio, que culminaron con el descubrimiento de América, y en la transición de la cultura a través de las universidades y academias. Renacimiento en Italia. El Renacimiento y el humanismo surgieron en este país como consecuencia de dos factores importantes: la situación económica de sus ciudades y la herencia grecolatina. De Grecia tomó la belleza, la armonía y el equilibrio, y de Roma las formas artísticas. En cuanto a la cronología, abarca los siglos XV, denominado 480, y cuya capital artística fue Florencia, etapa en la que proliferó una decoración como las guirnaldas, y el siglo XVI, denominado Quinquecento su primera mitad y manierismo la segunda, siglo cuya capital artística se trasladó a Roma. La península itálica era un conjunto de estados con diferentes formas de gobierno. Sus principales ciudades, Roma, Florencia y Venecia, florecieron cultural y artísticamente. Los mecenas fomentaron el arte, que además fue utilizado por los políticos para sus propios fines o para aumentar su prestigio personal. Elementos arquitectónicos. En cuanto a la planta, durante el siglo XV predominó la de cruz latina y en el siglo XVI la planta central, aquella que desde el centro a cualquier extremo tiene la misma distancia. En cuanto al material, es piedra a modo de sillar. Típico es el sillar almohadillado o rústico, es decir, sin trabajar, por lo que crea juego de luces y sombras según incida el sol, y ladrillo, a veces revestidos con estuco o mármoles. Los soportes: muros, columnas, pilares y pilastras, y en cuanto al orden, utilizan dórico, jónico, toscano y compuesto, pero con mayor tendencia al corintio. En cuanto a los arcos, utilizaron siempre el arco de medio punto. Con respecto a las cubiertas, pueden ser planas, de madera, decoradas a veces con casetones, bóvedas de cañón, de arista, una nueva bóveda denominada vaída y cúpula montada sobre tambor. 480 corresponde con el siglo XV y tuvo como centro artístico Florencia, capital de la Toscana. Comenzamos con Brunelleschi, cuya primera obra fue la cúpula de la catedral gótica Santa María de las Flores. Ante la imposibilidad de cubrir ese espacio durante un siglo, fue Brunelleschi quien dio la solución a través de la construcción de dos cúpulas, una exterior apuntada gallonada, cuyos empujes estarán contrarrestados por 8 absidiolos, dividida en gajos de color blanco, como reminiscencias góticas, y una cúpula interna de media naranja construida con un armazón de maderas concéntricas que rellenó con ladrillo en forma de espina de pez, de influencia romana, solución renacentista. Hospital de los Santos Inocentes. Vemos la galería porticada o loggia, que presenta un conjunto de arcos de medio punto. El espacio entre columna, altura y profundidad forman un cubo, que se cubre con una bóveda vaída en cada módulo de la galería. Las enjutas están decoradas con unos medallones con niños. Encima de los arcos mantienen el arquitrabe, y un recurso brunelleschiano es la combinación de material, dando una doble tonalidad. Columnas, arcos, arquitrabes son de mármol gris y el paramento blanco, y las ventanas equidistantes se sitúan encima de la clave del arco, rematadas por frontones clásicos. La iglesia de San Lorenzo. Brunelleschi tomó como modelo las basílicas cristianas de 3 naves. El ábside es recto para acortar la sensación longitudinal. Destacará la armonía y equilibrio de las proporciones y aplicó la progresión geométrica en las naves, es decir,
Si la del centro mide 4, la lateral mediría 2 y las capillas en los contrafuertes mediría 1. El módulo cuadrado del crucero se repite a lo largo de la nave central, desde los pies hasta la cabecera 6 veces. El exterior, en el que se distinguen las 3 naves, no lo terminó. Con el tiempo se lo encargaron a Miguel Ángel, que tampoco lo concluyó. La cubierta de la nave central es plana, decorada con casetones, y las naves laterales cubiertas con bóvedas vaídas. Las 3 naves separadas por columnas y los arcos de medio punto con capiteles clásicos, sobre los que se dispone un arquitrabe y un cubo decorado para dar mayor esbeltez. Destaca la combinación del material dando la doble tonalidad, mármol gris y paramento claro, recurso visto en el Hospital de los Santos Inocentes. El intradós también aparece decorado. Finalmente vemos la cúpula montada sobre pechinas y la cubierta de cada brazo del crucero también es plana y decorada con casetones. La capilla Pacci, construida en el claustro de la iglesia de Santa Croce, es de planta rectangular. La fachada decorada consta de un pórtico sujetado por 6 columnas que combina con un arco central. El interior del pórtico está cubierto por una bóveda de cañón decorada con casetones e interrumpida en su centro por una pequeña cúpula montada sobre pechinas. El interior, cuya decoración es la típica de Brunelleschi, combinación de material, pilastras, arquitrabe, tondos, está cubierto con una cúpula sobre pechinas. Un segundo arquitecto es León Bautista Alberti. Su mecenas, Segismundo Malatesta, le encargó la transformación de la fachada de la iglesia medieval San Francisco de Rímini, en recuerdo de su amada Isolda. Su trabajo consistió en enfundar el exterior y decorar el interior. Se entiende su fachada como un arco de triunfo apoyado sobre un zócalo. El arco central cobija interiormente una puerta dintelada con un frontón triangular y los arcos laterales ciegos de dimensiones menores destinados a nichos para el matrimonio, aunque nunca se llegó a realizar. La parte lateral del templo recuerda a un puente romano cobijando en cada arco de medio punto una serie de nichos para el enterramiento de su corte. El interior es de una sola nave con capillas laterales, la cubierta par y nudillo y el altar cobijado por un gran arco de medio punto. Santa María Novella. La iglesia pertenece a la época medieval, pero Alberti la decoró en la segunda mitad del siglo XV creando un modelo que será un anticipo del prototipo de fachada manierista y barroca, con 2 cuerpos, uno rectangular y otro cuadrado, unidos por 2 grandes volutas en sentido triangular. El cuerpo superior queda rematado por un frontón, y en el piso inferior abre vanos que da lugar a fuertes contrastes lumínicos. San Andrés de Mantua, iglesia de planta decrulatina de una sola nave. Las laterales son sustituidas por capillas que abren a la nave central cubierta con bóveda de cañón y el crucero cubierto con cúpula. En el exterior, el conjunto de la fachada se convierte en un único arco triunfal, reminiscencia romana, con sus pilastras decorando la fachada. El arco abre a modo de pórtico, cubierto con bóveda de cañón, en donde se sitúa la puerta de entrada. Dentro de la arquitectura civil sobresale el palacio urbano, residencia de nobles y burgueses ricos. Todos ellos presentan unas características comunes. En su interior, su organización es de planta rectangular, con un patio central porticado con arcos de medio punto. Las características del exterior son muy comunes, por lo que las vemos en el Palacio Pitti y luego comento particularidades de cada palacio. Presentan 3 pisos separados por una balconada como en este caso, cornisas o frisos marcando la horizontalidad del edificio. No le dan importancia a la fachada principal con numerosas ventanas equidistantes que aligeran la sensación de macizo del conjunto porque conservan un carácter defensivo. Muestran un tratamiento diferenciado del material, con un sillar almohadillado rústico en el piso inferior y más pulido en las otras 2 plantas, por lo que permiten un juego lumínico. En el piso bajo se alternan ventanas cuadradas, unas sencillas y las otras más adornadas, con dovelas muy marcadas, volutas y clásico frontón. Similar decoración la vemos en el detalle de la ventana del Palacio Medici Riccardi. En el segundo y tercer piso abren vanos de medio punto con el mismo tipo de dovelas.
El Palacio Medici-Riccardi de Micheloccio-Michelocci mantiene las características comunes: 3 pisos diferenciados por cornisas, incluida la del tejado muy voladiza. El tratamiento rústico del sillar, distinto en cada piso. En cuanto a las ventanas equidistantes, unas son sencillas, otras más decoradas, volutas, frontón, dovelas o incluso geminadas rodeadas de dovelas marcadas. Especial interés tiene el Palacio Rucellai de Alberti, que establece el prototipo de fachada de 3 pisos separada por frisos y dividida en espacios rectangulares enmarcados por pilastras que mantienen distintos órdenes en cada piso: toscano-romano en el inferior y corintio en el segundo. En este caso la sillería está pulida. Y para terminar, el Palacio Strozzi de Benedetto da Maiano, que está rematado por una gran cornisa voladiza y que mantiene las características de los palacios del siglo XV. Los 3 pisos separados por una gran cornisa, sillar rústico, ventanas equidistantes y dovelas marcadas. En Venecia la concepción del palacio fue diferente, pues presenta 2 fachadas, una a la calle y la otra abierta al canal a través de arquerías, como vemos en el Palacio Vendramin Calergi. La planta baja está destinada para actividades comerciales y almacenes. La primera planta con un gran salón que ocupa la profundidad del edificio y la segunda planta con sus respectivas habitaciones. Las ventanas del primer y segundo piso abren también a modo de amplias arquerías flanqueadas por columnas.